Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Es un verdadero placer tenerlos con ustedes. Carlos, te quería preguntar sobre tu estancia en el fútbol árabe. Algo que si bien ahora es más común y vamos conociendo un poco más, en esa época era algo inimaginable, creo. ¿Cómo te adaptaste al fútbol? ¿Qué fue lo que más te costó? La verdad, el fútbol árabe ya no me costó, porque mira a dónde vamos nosotros. Nos saltamos de Sudamérica y nos metimos a Asia, al Golfo Árabe, pero no dejamos de hablar de lo mismo, que es fútbol, Elo. Entonces, cuando llegué a Arabia Saudita, el único problema era que era un país desconocido para mí, pero sí tenía algo bien claro, que iba a seguir jugando al fútbol, porque igual si me iba a Europa, a cualquier lado donde yo fuera, iba a desempeñar mi profesión, a lo que tomé la decisión de ser profesional, de adaptarme a la disciplina profesional para ser exitoso en la vida. Cuando llegué a los países árabes, que tengo muchas anécdotas que uno se ríe hoy, pero que a la larga uno dice, eso me llevó a conocer lo que es crecer como ser humano y permanecer 12 años. Los países árabes, y siempre lo voy a decir con mucho orgullo, sobre todo Qatar, que fue el país en donde me desenvolví la mayor cantidad de tiempo, de los 12 años que tuve entre estos tres países, entre Arabia Saudita, que fue el principal, que tengo un cariño muy grande, a Qatar, que es Doha, y Emiratos Árabes, que es Dubái. Qatar fue el país que me desenvolví el 60% y me han dado el 80% de lo que soy hoy, tanto en la parte económica, personal, empresarial, todo. Me dieron todo, que no tuve la oportunidad de disfrutar más en el fútbol de mi país. Pero más allá del fútbol, y si a qué viene la pregunta, no, es un fútbol desconocido para nosotros como sudamericanos. Como para ellos que están del otro lado del planeta, también es desconocido Sudamérica. Tú le preguntas a los árabes y muy poco conocen, especialmente los países menos conocidos, Perú, Ecuador, Bolivia. Entonces uno dice, yo me preparé para jugar al fútbol y esto tiene que aprender el ser humano. Y siempre que me refiero al fútbol árabe hablo más de la vida. Nosotros los jugadores de fútbol no escogemos ser jugadores para mañana decidir a qué escenario quiero ir. No, escogemos el fútbol porque es un escenario y una empresa que nos puede ayudar a cambiar como personas, a cambiar nuestro estilo de vida. Eso es lo único. Es como toda persona. Trabajamos ¿por qué? Porque queremos acoplarnos a un sistema económico que nos va a cambiar todo. Entonces, fútbol árabe me dio tanto y mismo jugando en el fútbol árabe representé a mi país en 2 mundiales y haciéndolo de mejor forma. Depende simplemente del ser humano. Cuando el ser humano dice, yo quiero ser exitoso en cualquier lugar del mundo es lo que menos importa. Entonces, los países árabes, en resumido, Elo, se llevan el 70% de la vida dentro de mi carrera deportiva, donde tengo un respeto, un cariño muy grande. Y hoy se va a efectuar un mundial en el país que me dio la mayor cantidad de todo. Estoy trabajando también con ellos. Estuve ahora hace poco y los recuerdos que tengo en mi casa, es más, donde te estoy dando la entrevista, es un lugar histórico de mi vida y la mayor cantidad de fotos son campeonatos con los árabes, con la selección en los mundiales, con clubes. Entonces, Elo, hablar para mí de los árabes se me pone la piel de gallina. Te pregunto por Qatar, vos que lo conoces bien, ¿te sorprendió que fuera la sede del Mundial del 2022? Y también, ¿cómo es ese país? Normalmente siempre las cosas le sorprenden a las personas que confundimos los criterios. Las personas que confundimos los criterios cuando nos salimos de la parte y de la base humana dentro de la vida, nos sorprende todo. Es que si el pan mañana no es blanco y es amarillo, nos sorprende. Pero cuando estamos claros de la base de la vida, vamos a entender que el pan es pan, blanco, amarillo, verde es un pan. Y el fútbol es fútbol en cualquier parte. Y si el mundial se fue a Qatar, allá se va a jugar fútbol. No se va a jugar en la cancha con un turbante. Más bien al contrario, esto fue lo que mejor hizo de que la gente entienda de que el fútbol es mundial y que en cualquier mundial que se juegue tenemos que utilizar esta herramienta para familiarizarnos, para una unión a nivel de países, a nivel territorial, a nivel humano, a nivel personal, y que el mundial se haya ido a Qatar. Y como se fue a Qatar, puede irse cualquier día a cualquier otro país desconocido y que el fútbol hará de que todos somos humanos. Tenemos 2 ojos y 2 manos si es que no tenemos ninguna discapacidad. Entonces, no me sorprendió, al contrario. Es el mejor mundial que se va a vivir en la historia y te lo digo por qué.
más allá de una estructura y un potencial económico que tienen estos países, es la primera vez que va a haber un mundial en una sola ciudad, aglutinar a más de 1,5 millones de personas dentro de un castillo de sueños. ¿Me explico? Entonces, donde la gente va a disfrutar del fútbol y al mismo tiempo va a disfrutar de unas maravillas en un desierto. Te digo la verdad, voy a estar en el mundial y a la gente que tiene otra idea, el mejor mundial es en Qatar. Ahora te voy a llevar a otro mundial, el primero que jugaste, al de Corea-Japón 2002. Prácticamente no estuviste en el proceso de eliminatorias, de hecho jugaba el Tanque Hurtado, quien lo tuvimos aquí en la entrevista el año pasado, y vos finalmente sos quien juega el mundial en su lugar. ¿Te sorprendió? ¿Cómo fue un poco ese momento? Primero mando un abrazo de gol a Eduardo el Tanque Hurtado, uno de mis ídolos, y él sabe por qué se lo digo, y mi respeto a él y a todas esas glorias del fútbol que estuvieron primero, que les tocó el camino del lastrado y nos los dejaron asfaltado a nosotros, las nuevas generaciones. Entonces, yo nunca voy a negociar mis principios y valores, porque eso no se negocia, y cuando eso no se negocia, vas a entender que tus referentes son los que hoy te posesionan. Entonces, y esto pasa en la vida, ¿no? A veces no todos tenemos la oportunidad de arar la tierra, de sembrar, de cosechar y disfrutar de los frutos que nosotros recogemos. Entonces, y esto tiene este escenario y tiene la vida. Viste que hay mucha gente que entrega tanto, pero se sacrifican para dejar una base y los que vengan de atrás vayan amoblando la casa, en resumidas palabras. Fue lo que ellos hicieron. Entonces, pero lo que sí es bien claro que cuando uno da una declaración, uno no puede ponerse en el yo, en un escenario colectivo. Y en el escenario colectivo, cuando uno impregna el yo, está totalmente equivocado. Por eso cuando yo me entrevisto siempre digo el nosotros, el todos. ¿Por qué? Porque hoy sale en la foto Carlos Tenorio y otros compañeros, Antonio Valencia, etcétera. Pero el nosotros, sabemos que el nosotros están todos esos que hicieron lo mejor posible para que uno nomás llegara y le empujara ahí. Entonces, eso es lo que yo te digo. Para mí, dentro de los escenarios colectivos, cuando se habla del yo, es totalmente equivocado y erróneo. Y cuando fui convocado por primera vez a la selección, y lo peor es que fui convocado en el mejor momento del fútbol ecuatoriano, cuando Ecuador se perfilaba a hacer historia, su primera clasificación, y yo jugaba Serie B. Y es un caso muy especial que nunca pasó en el fútbol ecuatoriano. Es el primer jugador en la historia a haber sido convocado desde una Serie B y ir directo a una selección que clasificó un mundial e ir a jugar un mundial. ¿Te imaginas lo que es para mí? Creo que hasta hoy en mi cabeza hay muchos cortocircuitos porque no tengo cómo expresar la alegría que sentía, pero sí tenía algo bien claro, que tenía una responsabilidad grande, y cuando fui llamado a la selección, decía yo, y me peñiscaba porque no sabía si estaba despierto, dormido, vivo o muerto, porque representar a tu país en una competición como selección ya es mucho. Imagínate estar en los ojos mundial, el peso que llevas detrás, pero también la responsabilidad de decir, si lo hago bien, todo lo que pueda cambiar, representar a estas glorias. Entonces, te resumo todo esto, mis sensaciones dentro de un mundial para mí, es decir, de que llevas una bandera, un país que incluye tu familia, tus amigos, todos, dentro de un balón. Dentro de 23 compañeros. O sea, imagínate lo indescifrable que son las alegrías. Hacer comparaciones es difícil, a veces dicen que son odiosas, pero te tengo que preguntar, de los dos mundiales que jugaste, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, ¿con cuál te quedás? Mira, yo me quedo con el mundial de Japón, ¿sabes por qué? Porque el mundial de Alemania después ya conoces, ya tenías experiencia de otros mundiales, ya tenías recorrido futbolístico, ser campeones con tus clubes, ya tenías una base y una estructura de personalidad, de carácter para enfrentar estos tipos de partidos. Pero el primer mundial es el que te enseña, y lo hicimos bien como Ecuador, ¿me explico? Entonces, el segundo mundial sí, ya marqué goles, quedé como uno de los mejores delanteros, entre uno de los mejores delanteros del mundial, no solamente de Ecuador, por la efectividad que se tuvo en ese mundial, pero es un trabajo grupal de todos mis compañeros. Pero el mundial de Japón tiene una esencia diferente. Es tu primer mundial luego de tanto tiempo de incertidumbre de un país, y lo hice bien. Y de no pensar a llegar ni a jugar ni siquiera, porque mi felicidad con el haber sido tomado en cuenta entre los 23 que iban a la lista
Ir a hablar japonés y a comer sushi en ese tiempo, ya era feliz. Y terminar jugando los 3 partidos, encararme con selecciones como Italia, México, Croacia, y ir y encarar y tener la confianza de un país, te digo, para mí, por ser mis primeros pininos en el fútbol, me quedo con el Mundial de Japón y Corea. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con muchísimo más de Carlos Tenorio. Titín ha vivido mucho fútbol. Tiene anécdotas memorables con amigos de toda la vida. Revivamos cada experiencia en Charlas de Cuarentena. Los martes y jueves a las 6:30 p.m. por Gol Perú, el canal del fútbol. Vive la Liga 1 Betson. Deportivo Municipal, Ayacucho FC, sábado 5, 12 p.m. Sport Huancayo, Sporting Cristal, 3:15 p.m. FBC Melgar, Carlos Manucci, 5:30 p.m. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Protege tu salud. Usa correctamente la mascarilla, cubriendo bien la nariz, boca y mentón. No lleves el virus a casa. Todo lo que necesitas saber para estar totalmente informado y al día con el acontecer del fútbol nacional está aquí. El análisis y el debate de los partidos de la Liga 1 Betson. Todos los goles, las estadísticas, pronósticos y rendimientos en la cancha. La más completa información en los distintos momentos del día. Las conversaciones y anécdotas con los personajes que hacen historia. Toda la diversión y los hechos insólitos del deporte rey. Lo tendrás en un solo lugar. Gol Perú, el canal del fútbol. Bienvenidos al tercer y último bloque de la entrevista. Es momento de hablar de las eliminatorias. ¿Qué opinión tenés del Perú-Ecuador de la próxima fecha doble que puede darse la clasificación de Ecuador al Mundial? Y, ¿por qué no, que Perú ya asegure su cupo? Jugar eliminatorias es complicado, pero no deja de ser una competición de que tienes que hacer respetar una localidad y jugar dentro de las expectativas de una acumulación de puntos. Y dentro de todo ese trajinar que son las eliminatorias, simplemente los puntos que tú acumules te van a dar el resultado. Perú no empezó bien y hoy Perú está debajo de una clasificación y no deja de ser una selección complicada. ¿Qué es lo diferente de Perú y Ecuador y por qué el país es complicado? Perú es una selección en cambio diferente porque viene con un entrenador como el profe Careca. Además de haber sido ganador en el fútbol, a Perú lo conoce como la palma de la mano. Entonces, y viene en alza, dentro de mucha controversia, lo que la hinchada opine, a veces es entendible porque es la hinchada, es la que paga un boleto y vive en otro partido. Pero él está claro lo que tiene. Y tiene jugadores extraordinarios, Perú. Entonces, Perú nos ganó en casa a nosotros, ¿sí? Nos ganó en casa. Pero el ganarte en casa no significa de que, bueno, sí, pero sí tienes una ventaja, que eres local. Perú no deja de ser complicado, tiene buen fútbol. Ecuador está dentro de la presión, ¿por qué? Porque lo vemos hoy de la forma más superficial. A Ecuador ya está en el Mundial, pero si el Mundial terminaba hoy, antes del partido contra Perú y Brasil, pero lamentablemente nos toca jugarlo. Que el querer conseguir los 3 o 4 puntos para clasificar directo no nos confunda. Ahí viene un trabajo muy técnico de parte del profe y un trabajo pero medido con pinzas de cómo le tienes que llegar al jugador para que entienda de que necesitamos los 3 puntos, pero sobre todo necesitamos clasificar. Y Perú también vive con la presión de un país que quiere estar en zona de clasificación, así sea el repechaje, y donde empieces a dar pasos en falsos, los 3 puntos se te pueden ir alejando a 5, a 6, y cuando cierras y abras los ojos estás por fuera. Entonces, para mí el partido de Ecuador-Perú es el partido que va a definir todo. Va a ser uno de los partidos más especiales en esa fecha. Y como te digo, no, yo hago fuerza por Ecuador, pero en Perú tengo tantos amigos como Yosimar Yotun, que es mi hermano ese crack. Pero, como le digo, Yosimar, para que lloren los ecuatorianos,
simplemente salvo a una parte Perú, pero que lloren los peruanos. Lo mismo los peruanos van a decir de mí. Lamentablemente es una competición, que gane el mejor, pero te digo, va a ser un partido muy especial, muy especial por lo que está Perú, pero Ecuador también tiene una motivación. Esperemos que se sepa asimilar el estar motivado por clasificar y entender de que esa motivación no se convierte en lo contrario, ¿no? Entonces, no deja de ser complicado. El Tigre Careca, con la experiencia que tiene, lo que menos tiene es presión, pero sí sabe que juega contra Perú. Yo he enfrentado a Perú muchas veces, sé lo difícil que es, he ganado en Perú, pero Perú nos ganó en la altura. Nos ganó en la altura, haciendo un buen partido, y creo que esos son los 3 puntos que hoy nos están perjudicando. Ojo con esto, ¿no? En más de haberle ganado a Chile, simplemente recuperamos 2 puntos. Y hay que ir por ello. Entonces, Elo, no sé, yo voy a estar con la camiseta de Ecuador ese partido. Es momento de la etapa final donde hacemos de pared, un pequeño ping-pong donde te digo una palabra, una frase y me respondes al toque lo primero que se te viene a la cabeza. El mejor delantero ecuatoriano de la historia es... El Team Delgado, te puedo decir. Bueno, entre ellos el Team Carlos Tenorio y muchos más. El entrenador que más te marcó. El profe Julio Daniel Azad y el Bolillo Gómez. El gol que vos más recordás. El gol que más recuerdo, el gol contra Deportivo Cuenca, que fue mi inicio como jugador profesional en Liga de Quito. Yo sé que hay goles en los mundiales, pero mi primer gol como profesional marcó mi vida. Un compañero en el fútbol. Neisy Riascos. Liga de Quito. Parte de mi historia. Un sueño frustrado en el fútbol. Ninguno, porque independientemente de las cosas que tú no cumples, nadie en la vida le alcanza para decir todo. Entonces, ninguno. Me quedo feliz con lo poco mucho que me dio el fútbol. ¿Qué cambiarías de tu carrera deportiva? No lo cambiaría, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de tener eso que me dio esa carrera deportiva. No lo cambiaría, no. ¿Tu mejor apoyo en tu carrera futbolística es? Mamá, esposa, hijos. Porque es la base. A ver, mi esposa no es mi novia cuando yo estoy en el fútbol. Es mi novia 8 años antes de yo ser profesional. Quien antes de yo tener nada de mi estima me apoyó muchísimo. Entonces ha estado siempre, desde que nos fuimos a Arabia Saudita, 2 peladitos. Entonces, te digo, fue parte fundamental para mí. Y mi mamá, porque fue la que me dio la vida, la que soportó tanto, lavar ropa, para que todo lo que hoy representa a Carlos va reflejado en ese vientre que me tiró al mundo. Y después mi esposa, te digo la verdad, guerrera para aguantar todo lo que nos deparó. Ir a Arabia Saudita en un desconocimiento, o sea, por eso significa mucho para mí, porque no es lo mismo una relación dentro de la parte exitosa a tener una relación antes del éxito. Espero que hayan disfrutado tanto de la entrevista como yo hacerla, que se hayan divertido y ya nos volveremos a encontrar pronto. Canal exclusivo de Movistar TV.